Bien. Dentro del cristianismo podríamos hablar no se habla como tal de un despertar o iluminación o realización, sino la búsqueda de la salvación, ¿no? Lamentablemente, dentro del catolicismo, pues destruyó el eslabón de la reencarnación y muchas otras cosas. Entonces, se desvirtuó, se mutiló las enseñanzas de Jesús. Pero podemos rescatar mucho de ello en un libro que se llama Pistisofía, de los valentinianos, ¿sí? Donde data, y eso está comprobado, que son enseñanzas que Jesús de Nazaret transmitió a sus discípulos después de la resurrección, durante 11 años, ¿sí? Entonces, Jesús, con su cuerpo de luz, su cuerpo luminoso de liberación, tenía la facultad de manifestarse físicamente y en otras dimensiones a sus discípulos. Entonces, pues ahí se habla de muchos misterios de los cuales en la Biblia no encontramos nada. O encontramos de forma en parábolas o simbólica, ¿sí? Que ni siquiera comprenden los mismos nosotros, los cristianos, ¿sí? Porque están envueltas con ese halo de misterio para unos pocos. Y bien, entonces el asunto de la iluminación, de la autorrealización íntima, ¿es esto posible realmente? ¿Es algo que es para todos? ¿Realmente qué es la iluminación? ¿Sí? Todos nosotros quizás tenemos ahorita mismo un concepto de lo que es la iluminación, pero, pero llegar a ese punto, a ese nivel, ¿qué implica? ¿Sí? ¿Qué representa eso? Evidentemente voy a hablar desde mi propia experiencia y de la experiencia de otros y la transmisión de otros maestros, respaldándome de la tradición iniciática, ¿sí? Y pues en la experiencia de otros maestros que se consideran o se les ha considerado como iluminados, trascendidos o como se les quiera llamar. Lamentablemente, hoy en día, el fenómeno de la salvación o de la iluminación se ha convertido en un negocio muy jugoso que deja muchos dólares o mucho dinero a las instituciones religiosas y a las grandes organizaciones o corporaciones espirituales. Entonces, eso ha provocado y ha generado una gran decepción y una gran desilusión en muchos de sus seguidores, discípulos o practicantes, dado que se ha descubierto pues muchas atrocidades y anomalías en los mismos dirigentes de dichas organizaciones espirituales. Entonces, eh, la iluminación o la liberación es algo que nosotros tenemos que reconocer desde sí mismos y no desde otros.
o desde algo o alguien que me vaya a proporcionar esto como un favor, como un don, como un regalo, ¿sí? La iluminación o el despertar no es un regalo, no es algo que te ganas tampoco. Puede sonar un poco eh, irrelevante, pero no es algo que te ganas por haberte portado bien. No es algo que te ganas por salir de una meta y salir de, no sé, de una meta y llegar a otra, o de un recorrido de punto A al punto B. No es así, no es así. Y nadie ilumina a nadie. Nadie despierta a nadie, ¿sí? Realmente, todos aquellos que buscamos despertar, nos vemos reflejados en aquellos que ya han experimentado lo que representa tanto la ignorancia como la ausencia de ignorancia y de la duda, o la ausencia del ser, o la ausencia de una mente despierta y luminosa. Entonces, la iluminación es para todos, la autorrealización es para todos. De principio, nosotros somos seres despiertos y luminosos, porque la base con la que todos y todo lo que nosotros vemos y no vemos es la misma. Llamémosle el Padre, llamémosle vacuidad, pero está presente en todo. Y ese espacio omnipresente vendría a ser nosotros. Nosotros nos percibimos como conciencias individuales y mentes individuales por la percepción equivocada que tenemos de que somos seres individuales. Pero en realidad, de verdad, no somos como tal seres individuales. Somos esa omnipresencia luminosa y autosurgida o autoconsciente que evidentemente tiene que despertar de un sueño en el que se encuentra. O sea, la misma conciencia perfecta e inmutable ha mutado, porque nuestra verdadera condición es ir más allá de eso que nosotros consideramos como mutable. Parece algo difícil de entender, pero es que no se tiene que entender desde el intelecto, se tiene que entender desde el corazón de la conciencia despierta, ¿sí? Entonces, hay una base, hay un camino y hay un fruto. Estas tres cosas que acabo de mencionar, base, camino y fruto,
son para representar de alguna manera lo que es este sendero de iluminación. La base vendría a ser eso que nos muestra nuestra naturaleza, de nuestra conciencia, de nuestra mente y el porqué de las diferentes manifestaciones o fenómenos. ¿Cuál es el origen de todos esos fenómenos? ¿Sí? La base vendría a ser señalar dónde está el principio de despertar. Hay ciertos factores que toda conciencia tiene y que tiene que despertar o abrirse a ellos. Uno de ellos es la compasión o el amor. No es lo mismo compasión que amor, pero están íntimamente unidos en realidad, de verdad. La base es eso. La base es inminentemente, intrínsecamente compasiva. Por eso hay diferentes prácticas en las cuales uno ejerce esa compasión. Pero la compasión en realidad tiene que surgir de forma espontánea. Cuando uno ve el sufrimiento de otros seres y dice, tengo que ser compasivo, tengo que ayudarlo porque está sufriendo y si no lo hago, estoy actuando mal. O decimos, esta es mi oportunidad para tener un pedazo en el cielo. Evidentemente eso no es compasión. La compasión, por naturaleza, siempre es luminosa y es la misma manifestación del Padre, manifestándose como el mismísimo Cristo, no a nivel conceptual, no a nivel de creencias, sino a nivel de hechos y de conciencia. Es la propia causa, el Cristo, de ese fenómeno que nosotros vemos de la compasión. Pero la compasión más allá de su manifestación es el propio amor o luz del Padre. Y esa es nuestra naturaleza. Y tenemos que irla despertando en nosotros. Eso es un síntoma de que en realidad nosotros estamos reconociendo de qué estamos o de qué somos, ¿sí? Entonces, la base es señalar quiénes somos, qué somos, dónde está nuestra conciencia, dónde está nuestra mente, qué es realmente lo que vive y cómo irlo desarrollando. Una vez que ya conoce uno eso y empieza a trabajar o a dedicarse a observar, hay tres caminos que podríamos denominar como parte de eso que nosotros quizás tenemos capacidad de entender o de comprender para llegar quizás a despertar.
El primer camino es el camino de la renuncia, ¿sí? Es el camino más fácil, el que con una poca de capacidad, pero con un gran corazón, podemos nosotros empezar a aplicar la renuncia. Pensaremos nosotros, pero si la renuncia para mí es lo más difícil, pero es así, es lo más fácil, porque la renuncia muchas veces no implica comprensión, ¿sí? Sino implica una fe, una creencia en la cual, como considero que no soy capaz de liberarme de eso a lo que tengo que renunciar, porque no le comprendo, pues ante mis propias debilidades, tengo que reconocer que no puedo con ello y renuncio. Entonces ahí vemos a muchos monjes y monjas que renuncian a la vida mundana y se dedican a hacer votos de castidad, votos de obediencia y renuncian, entre comillas, a los placeres del mundo. Entonces encontramos a santos, anacoretas, gentes que desarrollan ciertas facultades por por esa fe inquebrantable, por esa voluntad de renunciar. Y en realidad, de verdad, son pocos los que realmente ejercen como tal el ejercicio de la renuncia, ¿sí? El otro camino es el sendero de la transformación. O sea, transformo una visión impura en algo puro. Transformo mi condición pecadora en algo limpio y puro. Transformo mi condición egoica en conciencia luminosa. A través de la comprensión y de una visión transformadora, en donde cambio una condición negativa o positiva en algo bueno, en algo que está en aras del Padre, del despertar, para crear realmente un espacio de conciencia luminosa en mí. Entonces, reconozco que mi condición egoica y mi percepción dualista de las cosas me generan dolor y sufrimiento. Y para liberarme de ese dolor y ese sufrimiento, tengo que asimilar que mi condición divina es capaz de liberarme de esa condición no divina, impura. Entonces recurro al Cristo, a la Divina Madre,
al Sacratísimo Espíritu Santo, a la oración, para poder transformar, ¿sí? Esas tinieblas que me nublan en luz, en comprensión. Y digamos que ese es el sendero de la transformación, que está, digamos, a un paso por delante del sendero de la renuncia. Ujú. En el sendero de la transformación encontramos aquellos maestros que entregan su vida por amor a la humanidad y renuncian a la felicidad de el paraíso del nirvana por amor a la humanidad doliente y vienen a entregar enseñanzas, mensajes para que otros alcancen la liberación, la iluminación. Y hay un tercero de estas vías de liberación que es la vía de la autoliberación. La vía de la autoliberación consiste en reconocer de principio a fin nuestra verdadera y auténtica naturaleza luminosa de forma íntegra, espontánea e inmediata, sin transformar lo puro en impuro ni lo impuro en puro, sin digerir, sin cambiar nada, sino asimilando todo, absolutamente todo, como el mismo espacio autoluminoso de la propia conciencia despierta. Entonces, todos los pensamientos son luminosos, todos los sentimientos son luminosos. No hay nada que transformar. Todo lo que se ve se autolibera. El pensamiento se autolibera. Es el despertar súbito en el cual se encuentra eh, aquel que tiene la capacidad de vivir de forma incondicional, no dual, no limitada, ni por el conocimiento, ni por la memoria, ni por la experiencia, ni por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro. No cambia. Ese es el sendero de la autoliberación. Evidentemente, es un sendero incomprendido porque no se comprende desde el intelecto ni desde el sentimiento. Y es un sendero que no se puede crear ni construir. Es un sendero que no tiene como tal camino. O sea, no hay un punto A y un punto B. Y pocos son
realmente quienes tienen esa capacidad de autoliberación. Entonces, el fruto, por ejemplo, del sendero de la transformación vendría a ser la autoliberación, pero muy pocos realmente son los que a través del sendero de la autoliberación se liberan, porque de alguna manera siguen sometidos a ciertas leyes, ciertos karmas, ya que hay una visión condicionada por lo que es puro y lo que es impuro, por la creencia buena y mala, porque lo que sube baja, ¿sí? Digamos que el fruto vendría a ser reconocer nuestra verdadera naturaleza. Ese es el fruto del camino. O sea, es el despertar total. Hay quienes hablan de que hay un despertar gradual y hay quienes hablan de un despertar inmediato. Podríamos decir que ninguno de los dos tiene la verdad absoluta, pero podría decir que en realidad de verdad el despertar es inmediato. Creamos la ilusión de que es algo gradual, de que es algo que se va construyendo, de que es algo que vamos poniendo escalón por escalón. Pero cuando se despierta la verdad, el ojo del Padre se reconoce a sí mismo tal y como es, y eso ya no cambia nunca, nunca. Y eso no se construye, eso es aquello, eso no se alcanza, no está ni arriba ni abajo, no está a la derecha ni a la izquierda, no está ni en el bien ni en el mal, mucho menos está en tener buenos hábitos o ser buen ciudadano. Nada que ver. Entonces, todo esto que estoy mencionando es algo muy delicado. Delicado, no digo en sentido negativo, sino delicado porque creer en algo de forma ciega puede generarnos mucho miedo, mucha incertidumbre, porque muchos de nosotros o de los que empezamos en este sendero, entre comillas empezamos, nos preguntamos todo esto. ¿Realmente es posible o es verdad esto del despertar? Dentro del mundo de los fenómenos, digamos, todo lo que tenemos que conocer, que nos sirve muchísimo, son las prácticas que realizamos. Sirve de base. Las prácticas son importantes. Ahora bien, un punto que se me estaba pasando. En todo esto, ustedes
sabrán que hay gurús, guías, seres que tienen cierto grado de conciencia que benefician a otros en este proceso de descubrimiento. Y eso también es delicado, es importante. Nadie, nadie puede como tal hacer esto solo, en el sentido de que me refugio solo y sin el ejemplo, la enseñanza de alguien más, voy a alcanzar eso. Porque para conocer esto de la iluminación y de la realización, pues tuviste que haber escuchado a alguien. Entonces es importante apegarse o dejarse guiar en su momento de forma intuitiva y también como guía de algunos maestros que ya hayan pasado por ahí. Entonces, hay escuelas que te enseñan tal o cual cosa. Hay escuelas que te enseñan a reconocer tu verdadera naturaleza, otras quizás no. Hay maestros que son verdaderos maestros y otros no. Hay charlatanes, hay gente que engaña, que aparenta tener la iluminación y la vende y se la vende a otros. Así que hay que tener mucho, mucho ojo y corazón para reconocer al maestro o a los maestros que le van a guiar a uno a su propia estrella interior, a, a que sea que tengamos la capacidad de brillar, porque debemos de reconocer que nadie debe como tal dirigir nuestra espiritualidad. Los maestros están para señalar. Cuando un maestro te somete a su voluntad y nada más la de él, hay que tener cuidado con ese maestro. O se está equivocando o no es un maestro. Por eso es que muchos se desilusionan y se cansan de buscar. Muchos intelectuales leen por aquí y por allá, al final de cuentas terminan decepcionados de todas las artimañas y errores que se cometen. Entonces, esto es algo muy delicado, a la vez muy importante, ¿sí? Porque hay ciertos lineamientos o aspectos que hay que conocer en nosotros. Por ejemplo, ¿realmente sabemos lo que es estar despierto? ¿Qué es estar en ese estado no dual? ¿Reconocemos lo que es el ego, el yo, en nosotros mismos? ¿Lo ubicamos? Por ejemplo, ¿conocemos el infierno? ¿Conocemos a los seres que habitan los infiernos? ¿Conocemos a los seres que habitan el reino animal, vegetal, mineral?
¿Reconocemos en nosotros la naturaleza misma del Cristo o del Buda? ¿Reconocemos la naturaleza de la mente y sabemos utilizar la mente? ¿Reconocemos en realidad lo que es o sabemos lo que es el sabio uso de la energía? ¿Sí? Energía mental, emocional, volitiva, verbal, energía sexual. ¿Y las cualidades de cada una de estas? Y que todas estas son parte de ese mismo despertar. ¿Sabemos lo importante que es la energía sexual y qué valor tiene como tal? Todo esto, todo esto es muy importante, pero eso ya cada quien tendrá que buscarlo. En mi caso personal, me estoy dedicando a señalar, pero ya cada quien, por su propia voluntad, decidirá si quiere tomar un camino como este o no, porque a nadie se le puede forzar a algo así. Nadie puede obligar a nadie a hacer algo como esto. Si es algo que no siente uno en su corazón, o si realmente uno descansa en la seguridad de decir, con lo que yo sé y con lo que conozco, con eso me basta, pues este sendero de incertidumbres y de prácticas y de muchas altibajos, de conflictos y muchas otras cosas más, no es para uno, ¿sí? Pero sí, hay que reconocer que, que por algo esta humanidad se encuentra en un estado de sueño. Soñamos. Eso es innegable. Cada uno proyecta su sueño y vive su sueño de acuerdo a lo que ha creado. Y entonces surge ese fenómeno de la vida con todos sus matices en los cuales nosotros descansamos o sufrimos incesantemente. El sendero del despertar es el sendero de la libertad, no es el sendero del miedo y no se despierta a través del miedo. El miedo es ese síntoma propio de ese condicionamiento en el que se encuentra la conciencia del ser humano y que le imposibilita la capacidad de poder reconocer su verdadera naturaleza, que es la del ser, la del Padre. Así es. Entonces, si tienen preguntas, les doy tiempo para digerir un poco y hacerlas. Mm.
¿Saben por qué hay infierno? Laura, creo que estás hablando, pero no te escucho. Escucho muy bajito. Platícanos por qué. Te platico por qué. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Bien, Sí, bien. El infierno existe por amor, ¿sí? ¿Sí? El basamento del infierno es el amor. Porque todas las esencias de la manifestación propia del Padre que se encuentran en ese sitio de infiernos, de inferior, los seres que ahí habitan, pues evidentemente no llegaron a comprender lo que eran, a lo que venían con su manifestación humana, ¿sí? Y acumularon tanto karma, ¿sí? Que su oportunidad de 108 vidas relativas, porque no es que sea algo exacto, humanas, se terminaron. Entonces se dirigen ahí ese tipo de esencias que no es que sean fracasadas, pero que se encuentran en un estado muy condicionado y que sufren terriblemente. Entonces en el infierno, pues se repite una y otra vez incesantemente todos los dramas, tragedias, comedias propias del yo. Y el yo es quien, digamos, se dirige, sí, sí, se está cortando. Y el yo es quien se dirige a esas regiones. Pero ¿qué es el ego? ¿Qué es el yo? Es nuestra propia esencia, ¿sí? O sea, la esencia es la que también se dirige a esas regiones para precisamente purificarse y liberarse a través del dolor y el sufrimiento incesantes, hasta que comprende que esa no es la vía, ese no es el camino, ¿sí? Sí. Entonces, se dice, por ejemplo, que Jesús, cuando murió, descendió al infierno, al inframundo, porque ahí es donde rescatamos toda esas raíces que nos siguen atando al yo, ¿sí? De ahí surge esa luz en nosotros. Quetzalcóatl también descendió a los infiernos. Dante, Virgilio, todo eso que se narra en la Divina Comedia es algo real. O sea, cuesta realmente tener que reconocer que inclusive hay personas que tienen cuerpo físico y que su esencia está ya en las regiones inferiores. No es una condena, porque no es así. Eso que nos han planteado de que es una condena, un castigo, no es así. Digamos que nosotros mismos, al admitir
Al yo estamos castigándonos, estamos envenenándonos constantemente y es relativamente muy similar a un infierno. El infierno es propiamente dicho una manifestación de amor del Padre para que esas esencias propias del Padre pues tengan otra oportunidad en un futuro de liberarse. No es un castigo eterno ni que vas a estar ahí o la esencia va a permanecer ahí por los siglos de los siglos. No, es así. Bueno, si no hay más preguntas, el infierno aparece en todas las tradiciones, en todas. No hay ni una que exente esas regiones. No es una creencia, es una realidad. Es una realidad condicionada. No, no es algo que tenga que sembrarnos miedo. Si sentimos miedo es porque el yo no le agrada eso. Quiere perpetuarse, quiere continuar. La sabiduría del infierno es gratificante. Para liberarte del infierno lo tienes que conocer, conscientemente, evidentemente. Ahora sí, ¿cuál sendero estamos dispuestos a reconocer en nosotros? Si no podemos transformar, pues renunciamos. Si no tenemos la capacidad, si no tenemos la capacidad de autoliberarnos, pues transformamos, purificamos. Digamos que sí, digamos, el infierno es algo que es de paso, ¿sí? Y posteriormente la esencia evoluciona para nuevamente tener un cuerpo animal, vegetal, ¿sí? Vegetal, animal y finalmente humano. Tener un cuerpo humano es muy difícil, es complicado, no se da tan fácil, se requieren muchas edades para llegar a tener un cuerpo humano. Pero bueno, lo tenemos ahora y eso es lo importante. Nada es desperdicio. Hasta la misma perdición no es desperdicio. Habrá quienes nunca, nunca se darán cuenta de por qué y para qué están aquí, estamos aquí. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que esto ha terminado.
Bueno, muchísimas gracias, a todas por su tiempo y su disponibilidad. Nos estamos viendo el jueves y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, bye. Bye bye.